vamos a estar comenzando. Vuelvo a dar la bienvenida, sigue ingresando gente. Somos una gran cantidad de personas. Muy buenas tardes. Continuamos. Esta es la mesa número 9. Muy bien, saludamos también vía mensajes. Perfecto. ¿Les parece que comencemos? Supongo que más personas se van a ir sumando, de hecho lo veo en la parte superior, pero vamos a comenzar, ¿sí? Si les parece. Esta es la mesa número 9. Nuevamente bienvenidos. Tenemos 6 expositores, muy interesante absolutamente todo. Vamos a comenzar con Vali Gidalevich. ¿Lo dije bien, Vali? Sí. Está perfecto. Bueno, ahora Vali va a hacer su presentación. Si querés, podés contar un poquitito sobre vos, brevemente, y hacemos la presentación, ¿sí? Bueno, empiezo entonces. Invito a compartir pantalla y empezamos, sí. Bueno, te comparto entonces. Perfecto. Bueno, yo te estoy avisando entonces más o menos a la mitad de la presentación y cuando estés por cerrar y vamos a ir viendo si hay algunas preguntas específicas inmediatas o si no lo dejamos para el final. ¿Te parece? Buenísimo, entonces, bueno, buenas Perfecto, todo tardes tuyo. a todas, a todos los presentes en este Zoom y agradecer, bueno, a Diego, a Carolina y a Max también, que están en la realización de esta mesa. Y la presentación que quería compartir con ustedes se llama Otros Mundos Posibles, un proyecto que entrama las prácticas artísticas contemporáneas y la educación desde las perspectivas de las infancias. Em, para compartirles un poquito de mí, que justamente además tiene que ver con la presentación. Yo me formé en la Universidad de Buenos Aires, en la FADU, como diseñadora textil, y ahí hice el posgrado en carrera docente. Soy artista visual y mi doctorado es en artes y educación. Y siempre, bueno, me especialicé en lo que tiene que ver con la articulación entre arte, educación, museos, infancias. Coordino el área de educación del Montref de Artes Visuales. Y justamente esta presentación tiene que ver con de que me gustaría compartir, que tiene que ver con el entramado entre mi rol de artista visual y de educadoras, en particular lo que tiene que ver con las infancias. Estamos a veces bastante acostumbrados desde la educación formal a intentar separar, ¿no?, los roles. Bueno, ahora voy a hablar como investigadora, ahora como educadora o ahora como artista. Y bueno, y la verdad es que esta presentación tiene que ver justamente con lo contrario, como poder presentar esta propuesta que está integrado lo que tiene que ver con mi experiencia de vida, ¿no? Y mi formación académica y mi formación también en la educación no formal. Yo fui invitada a realizar una intervención en la fuente del Museo de la Cárcova de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de esta muestra, que acá les estoy compartiendo el flyer, que se llamaba Otros Mundos Posibles, una mirada pública y necesaria, 40 años de la recuperación de la democracia. El curador era Jorge Caterbetti, y justamente cuando yo llego a la fuente para empezar a investigar y a pensar esta producción artística, que justamente una de las líneas con las que trabajo tiene que ver con el concepto de travesía, me encuentro con una fuente espectacular, que es esta que les estoy compartiendo ahora, que ya está intervenida,
con unas venecitas increíbles, con un mural cerámico en el fondo. Y cuando empecé y llevé todo el material textil de barcos plegados, bueno, no me funcionaba porque justamente yo lo que necesitaba en ese momento es decir, corramos todo, que lo que quiero es que se vea la fuente. Y a partir de ahí comienzo una investigación con estos barcos plegados, con los que yo venía ya trabajando, ya había hecho una intervención también en el Museo Malvinas, pero de vinilo transparente, porque justamente lo que me interesaba era que se pueda transparentar y ver a través de estos barcos plegados. Estos barcos plegados, además, eh, llevan en su interior imágenes, reproducciones en papel vegetal de fotografías que tomé durante las distintas travesías posibles que estos barcos podían hacer, juntamente también con estos materiales textiles. Una de las cuestiones también que se abordan es la acumulación y la inversión, o sea, cómo también estos barcos que están en el agua también salían al espacio terrestre y continuaban esa travesía. Esta foto me interesó justamente porque me resultó divertida, ¿no? Este perro tomando agua y muchas otras cosas que sucedieron, ¿no? En esta fuente. Esto es un fragmento de la parte que tiene que ver con una cuestión terrestre que continuaba, ¿no? Yéndose hacia el interior y al mismo tiempo que trabajaba en esta intervención artística de esta fuente, al mismo tiempo pensaba las posibles intervenciones con las infancias en este contexto en el museo, donde además la muestra era esta obra al aire libre, y empecé a pensar, bueno, cómo podíamos articular esta relación entre esta intervención y las infancias. Y una cuestión que Vale, perdón que te interrumpa. ¿Podrás hablar un poquito más lento para nuestras compañeras y compañeros de Brasil? Gracias. sí, perdón, si hay alguna cosa que no se haya entendido, bueno, la vuelvo a repetir, ¿sí? Perdón. Es que empecé a hablar rápido por el tema del tiempo, pero voy a ir un poco más despacio. No, está perfecto. Y con entusiasmo aparte. Bueno, entonces, esta obra de vinilos, que además de barcos plegados en vinilos, que además eran reutilizados, o sea, trabajé con estos vinilos que mi intención no era ir y comprarlos, sino también esta idea de reutilizar el material y con adoquines que se encontraban en el espacio del Museo de la Cárcova, que fui arrastrando con un carro llevando estos adoquines, que justamente con otro artista, los dos ahí, estábamos con el carro intercalándolo, ¿no? Los dos cargando durante toda la semana que monté esta obra. Acá vemos un detalle. Estos barcos además tienen costuras y estas costuras que hago con estos plásticos transparentes también tienen que ver con esas huellas, ¿no? Que en esa travesía estos barcos pueden dejar. Entonces, una de las cuestiones que me interesa indagar tenía que ver con qué entramados es posible conformar entre la vida cotidiana de las infancias, el arte contemporáneo y la sociedad actual a partir de experiencias artísticas educativas. Acá estoy compartiendo algunos ejemplos de fragmentos de esta intervención. Cuando hablo de arte contemporáneo, me estoy refiriendo a esta posibilidad de entender el arte contemporáneo desde distintas disciplinas y cruces, donde también podemos pensarlo en construcción y donde no hay una única definición para poder pensarlo, discutirlo o interpretarlo, y que justamente está en construcción, es cambiante y nos posibilita la construcción de nuevos significados, de nuevas interpretaciones y de nuevas imágenes. También acompañaron a esta instalación, además de los adoquines, hierros oxidados y diferentes materiales textiles teñidos también con elementos naturales. Para pensar esta cuestión de estas prácticas con las infancias, eh, me interesa muy especialmente proponer la pedagogía de la pregunta, que ya podemos retraernos hace mucho tiempo atrás, por ejemplo, con Paulo Freire, que comenta, que dice que la educación en general es una educación de respuestas, en lugar de ser una educación de preguntas, que es la única educación creativa y apta para estimular la capacidad humana de asombrarse, de responder al asombro
y resolver los verdaderos problemas esenciales, existenciales y el propio conocimiento. Esto es una cita de Paulo Freire del 85, con lo cual una de las cuestiones que tenía que ver con esta experiencia tenía que ver con qué preguntas podíamos proponer a esta obra, donde justamente la idea no tenía que ver con contestarlas o buscar las respuestas, sino con poder proponer, entre comillas, buenas preguntas. Yo recibía a los grupos de chicas y chicas los días de semana que venían con las escuelas, ya convocados a una visita por el museo, y este patio de afuera, ¿no? Este jardín inmenso y hermoso que tiene el Museo de la Cárcova, era como el momento de despliegue, de decir, bueno, a correr, a jugar, y se encontraban con la fuente, y ahí también surgía una clara interrelación entre lo que tiene que ver con el arte y el juego, que también a mí me interesa en esta relación entre artista visual y educadora, ¿no? Una de las preguntas que proponía tenía que ver con de qué maneras podíamos habitar estas travesías y qué sucede con lo imprevisible, lo imprescindible y lo imposible. Acá estoy compartiendo algunos detalles y me interesa también poder compartir un párrafo de Graciela Jaynes, especialista, ¿sí? muy, muy importante como especialista en educación y particularmente en juego, que dice, jugar es abrir la puerta prohibida, pasar al otro lado del espejo. El juego no es una actividad como cualquier otra, es tan mágica como un ritual, ata y desata energías, oculta y revela identidades, teje una trama misteriosa donde entes y fragmentos de entes, hilachas de universos continuos y distantes, el pasado y el futuro, cosas muertas y otras aún no nacidas, se entrelazan armónicamente en un bello y terrible dibujo. Adentro el sentido común, el buen sentido, la vida real, no funcionan. ¿Y acá qué sucedía? Que cuando los grupos de chicas y de chicos se encontraban con la fuente y llena de barcos y todos los recorridos terrestres, empezaron a ocurrir determinadas cuestiones que voy a comentar. Acá estamos viendo, en los fines de semana también concurrían chicas y chicas con sus familias. Este era un dispositivo que yo lo llamo capturador de imágenes, con distintas ventanas, y a partir de distintas consignas y a partir de distintas preguntas, trabajamos esta idea de poder favorecer el desarrollo de la observación e incentivar el despliegue de la imaginación. Acá están comentando también lo que cada uno había mirado. A veces los vinilos eran más transparentes, otras veces más azulados. La fuente además tenía su chorro de agua, que hacía también que los barcos tuvieran determinado movimiento. Y había muchas preguntas que trabajábamos con los grupos, por ejemplo, ¿cómo hacemos para que un barco flote y por qué el barco tenía piedras para que flote cuando en realidad hubiéramos pensado que el barco se hundía? ¿Qué tenía que ver este personaje de Quitapenas que, digamos, se encontraba en uno de los barcos, ¿no? Que de alguna manera era el copiloto de todo eso? ¿Y por qué este personaje en particular? ¿Y qué ocurría entonces cuando los grupos de chicos y chicas de las escuelas o que venían con la familia se encontraban con la fuente? Directamente se ponían su panza sobre el borde y empezaban a agarrar los barcos y a jugar. O sea, había una cuestión de este objeto que automáticamente se convertía en juguete. Y este juguete era usado como juego. O sea, de alguna manera esta fusión entre obra y juego quedaban totalmente unidas a través de este juguete, entre comillas juguete, que integraba la obra y que era este barco. Entonces, se hundían, se desparramaban de un lado a otro, se llevaban de otro lado, y había una actividad en particular que tenía que ver con poder escribir o dibujar una idea, un invento, un mensaje, un sueño para otros mundos posibles. Entonces en la obra estaban estas hojas y había también un instructivo, digamos, para poder doblar el barco, ¿no? En realidad
cada una podía inventar el suyo, pero los que querían hacer el, entre comillas, típico barquito de papel, tenía instrucciones para poder hacerlo. Entonces, cada uno, o cada una, escribía estas ideas, estos inventos, estos mensajes en su papel. Por ejemplo, me pareció, había ejemplos como por ejemplo de decir, cuando salga de acá quiero que me compren un helado, cuestiones muy concretas, pero también decían quiero ser una patinadora famosa, ¿no? Había grandes extremos de estos ideas, mensajes y deseos de las infancias. Había también dibujos. Ven, acá dicen, mi sueño es ser la mejor gimnasta del mundo. Y había muchos mensajes, ideas, que los chicos doblaban y que no eran compartidos. No todos querían compartir lo que escribían. Entonces hay muchos deseos, hay muchos mensajes, hay muchas ideas que quedaron plegadas en su barco de papel y no van a ser abiertos, porque no es obligatorio que tengamos que hacer esta puesta en común de leer lo que cada una escribió. El que quería la compartía y el que no quería no lo compartía. Este es el paso a paso de cómo hacer para que los que querían hacer los barcos bien plegados, entre comillas, en papel, que tenía que ver con los chicos a partir de, les diría, de 10 años, tenían mucho interés en que el barco sea este barco plegado. Acá están plegando los barcos. ¿Y acá qué pasaba? ¿Qué hacíamos con esos barcos? Entonces la propuesta tenía que ver también con que estos barcos que los chicos y las chicas plegaban y escribían puedan ser llevados por otros barcos de la obra a la fuente. Entonces, al principio yo tenía el barco y lo sacaba, pero después esto se dio naturalmente, entonces los chicos ponían ya su panza dentro de la fuente, casi abalanzados, y elegían ya en qué barcos directamente ubicarlos y ponerlos. Los barcos Excelente, Vali. entonces se Nos quedan, integraban. perdóname, nos quedan 2 minutitos. Perfecto, ya voy cerrando Excelente entonces. presentación, excelente presentación. Dos Ya minutitos. voy cerrando, entonces. Eh, Acá vemos un ejemplo, ¿no? De la escuela inmersa en la fuente, y una de las cuestiones que a mí me interesa mucho es que tenía que ver con un espacio para habitar. O sea, esta obra, a partir del Blackboard plegado, ¿no? Y tomando esta idea también que propone Graciela Jaynes, y a partir de la pregunta, se convertía en una obra participativa, donde de alguna manera los grupos podían jugar, ¿sí? Y participar del trabajo, pero además casi sin un lugar de coordinación, se daba solo. Y a mí eso es lo que me interesaba también proponer. Una cuestión, sí, que me interesa también resaltar es que menciona Berger con esta idea de que nunca estamos mirando solamente una cosa, sino que miramos la relación con estas cosas. Y entonces esta relación del contexto y el territorio donde se encontraba esta fuente, en el marco del Museo de la Cárcova, en el espacio del aire libre, donde los chicos y chicas concurrían al patio una vez de haber hecho la visita en el marco de las salas, también marcaba esta relación con la obra. Estas experiencias también se articuló con el Museo Montref, donde también trabajamos a partir de otros conceptos y las obras de otros artistas, esta idea de travesía, donde también construyeron barcos con otros materiales, con sus deseos, y armamos distintas instalaciones que formaban momentáneamente parte también de esa muestra y recorridos. Acá vemos algunas de las estructuras que formaban parte de esos trayectos con sus deseos y mensajes, y también esta posibilidad de construcción de itinerarios, de recorridos, de cartografías en el museo, en el marco de muestras que tuvieran sentido y articulación con esta temática. Esta idea de inversión, o sea, los barcos no tienen por qué solamente estar en el agua, sino que en este caso trepaban el gran tronco, ¿no? De una palmera que estaba al lado de la fuente. Otras veces los recibía directamente en el agua, porque había muchas veces barcos hundidos y yo iba a rescatarlos, a sacarle el agua, a ordenar, entre comillas, la obra, a sumar más barcos que algunos se perdían, y entonces directamente
estaba adentro del agua recibiendo a los grupos. Compartiendo también una frase de Graciela Sacco, artista rosarina, que dice, No pasa nada. yo Volvemos no a ti. sé si el arte tiene una misión, pero de tenerla me gustaría que no fuera otra cosa que la de brindar la posibilidad de que alguien se formule preguntas nuevas en el aquí y en el ahora de su existencia. Y volviendo a la pregunta inicial entonces, esta relación entre arte y vida cotidiana de las infancias, podemos decir que a través del arte contemporáneo podemos encontrar puntos en común entre las problemáticas que los y las artistas trabajamos y los que les importan y les interesan a las infancias, cómo podemos incluir problemas locales que las infancias puedan identificar, conocer y cuestionar en los abordajes de las obras artísticas, cómo la vida cotidiana se entrama con el arte y viceversa, y también cómo podemos conectar, relacionar y pensar las imágenes con nuestras propias experiencias de vida y la de los otros, expresar nuestras ideas, propiciar diferentes interpretaciones y reinterpretar y resignificar el mundo que vivimos. Y entonces podemos pensar también que los entramados entre el arte, la educación y las infancias nos dan la oportunidad de vivir una aventura en el aprendizaje de la cultura visual, dudando de la evidencia, de lo que resulta inamovible, afrontando nuevos desafíos y recorriendo travesías impensadas en la construcción de nuevos ideales de habitar nuestro mundo. Bueno, muchas gracias. Excelente, Vali, excelente. Muy buena presentación, muy interesante esta especie de acción performática, comunitaria, educativa, artística, territorial. Y bueno, y todos los que conocemos el patio de la Cárcova, ¿quién no es fan de ese espacio, no? Así que muy excelente y muy buenas las imágenes, la verdad, muy interesantes las imágenes. Queda una pregunta que la vamos a archivar para el final, así pasamos a la segunda presentación. Le doy la bienvenida a Nahuel, Nahuel Sánchez Tolosa. Hola Nahuel, ¿dónde estás? Te vamos a encontrar. Nahuel, ¿cómo Hola, estás? De ¿qué nuevo, tal? todo tuya la presentación. Continuamos con lo territorial como posibilidad, segunda presentación. Haz- eh, Perfecto, compartir les pido un pantalla. segundo, por Sí, favor. sí, sí, no hay ningún problema. Felicitaciones, Vali, de nuevo. Muy Muchas buena forma gracias. de abrir la mesa. Muy buena manera. Bueno, muchas gracias, Diego. Muy interesante. Y Aprovecho es, para decir que si quieren poner links a publicaciones, páginas web o Instagram donde se pueda ampliar el proyecto, lo pueden ir haciendo directamente sobre el chat. exactamente. O hacerse un café, renovar el mate, ¿no? ¿Quién dice? También. Ahí vamos. Bueno, ¿me confirmás si se ve? Se ve perfecto. Buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Mi nombre es Nahuel Sánchez Tolosa. Es para mí un placer estar en este encuentro de educación, arte y territorio. Voy a comenzar haciendo como una breve presentación. Perdón. No estoy solo, somos tres personas, tres artistas quienes vamos a compartir nuestro trabajo. Quien habla, Nahuel Sánchez Tolosa, también está Carmen García y Mariano Becci. Nuestra presentación se denomina Procesos exploratorios colectivos en el paisaje para reflexionar sobre la relación entre la especie humana y la naturaleza. Nosotros conformamos el grupo Expedición, que es un grupo, un colectivo, una grupalidad que se origina en el marco de diferentes proyectos que lleva adelante el Laboratorio Intermitente. Laboratorio Intermitente es un espacio para prácticas artísticas contemporáneas con base en la ciudad de Córdoba, que tiene su origen en el año 2020, en plena pandemia, y comienza a partir de una inquietud que me surge a mí ante el encierro, al quedar separado de mi taller, donde trabajaba y donde tenía todos mis materiales y recursos. A partir de algunas lecturas vinculadas al arte postal, se me ocurrió la idea de generar un proyecto colectivo que uniera, que enlazara a otros artistas de la ciudad de Córdoba que estuvieran habitando la misma situación que yo
en este sentido de haber quedado como despegados o desenlazados de sus espacios de trabajo artístico. Entonces, en el marco de eso, construí una propuesta como una suerte de protocolo con indicaciones, con un eje conceptual, con la ayuda de un taxista que podía circular por la ciudad. Ese taxista recogió en mi casa, digamos, una pequeña caja con una serie de instrucciones que luego iba llevando a diferentes direcciones que yo le iba indicando, previamente a haber convocado una serie de artistas, digamos, para que participaran en este trabajo. Bueno, este proceso duró 4 meses. Luego de 4 meses volvió a su punto inicial, que era mi hogar, y lo que se fue en una pequeña caja de zapatos se transformó en 2 enormes bolsas de producciones de 10 artistas eh, que estaban encerrados, digamos, en la ciudad de Córdoba. En ese momento el proyecto tuvo cierta resonancia en la escena local y me llevó a mí a preguntarme si quería continuar con esta propuesta o no, y tuve la necesidad de construir y modificar el formato de este proyecto que había comenzado como una obra colectiva y que se transformara en un espacio de trabajo. Y es allí que surge el Laboratorio Intermitente. Yo soy artista educador, entonces eh, trabajo en escuelas y en la universidad, pero en particular en las escuelas venía notando que en algunas de ellas los espacios, los laboratorios habían sido sitios que muchas veces estaban abandonados o con poco uso, y que yo podía habitar, digamos, desde la enseñanza de las artes visuales. Por lo que supone el uso de un laboratorio en esto de poder experimentar, hacer pruebas, fallar, probar materiales, me parecía que era interesante pensarlo desde las prácticas artísticas. Entonces, a partir de allí comencé a construir con un grupo de colegas diferentes propuestas que nos han permitido hasta el día de hoy sostenernos en el tiempo como un espacio, como una espacialidad que promueve diferentes proyectos de investigación, producción, editorialización, con colegas, artistas, curadores, historiadores, investigadores y profesionales de otros campos del conocimiento, no solo en la ciudad de Córdoba, en el territorio cordobés, sino también en otras regiones de Argentina y también en otros países de Latinoamérica, o por ejemplo también en España, en Rusia, en Japón, etc. Es en el marco de estos proyectos que tienen un fuerte cruce entre lo artístico, lo educativo pedagógico y lo científico, que nos interesa imaginar desde nuestras prácticas otros mundos posibles, como justamente comentaba antes también Vali en su presentación. Es allí que se da origen a Grupo Expedición, integrado por quien mencionaba antes, Carmen García, Mariano Becci, quien les habla. Somos un grupo que tenemos el interés en particular de realizar y llevar a cabo diferentes expediciones territoriales para explorar el paisaje cordobés inicialmente como una metodología de abordaje y de investigación. Además, integramos un equipo de investigación y producción que tiene lugar de trabajo en la Universidad Provincial de Córdoba, donde nos interesa el cruce en particular de lo artístico con la geología cordobesa. Las relaciones posibles que nacen, o los cruces, digamos, que surgen a partir de nuestro trabajo artístico, tienen que ver con la expedición, o sea, la práctica artística, digamos, como núcleo, o que nuclea expediciones, el paisaje como un territorio, como un soporte, la exhibición, la formación, la edición y el campo de la geología. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carmen García. Soy una de las integrantes de Grupo Expedición. Nos interesa en particular la deriva, la caminata, el recorrido de los territorios como metodología de trabajo. Y bueno, voy a contar un poquito cómo fue la primera expedición que hicimos como grupo, la cual se llevó a cabo en el Valle de Parabachasca, que está a unos 30 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Córdoba. Es un territorio en conflicto debido al avance del desarrollo urbano que afecta de manera directa al monte y a la comunidad que vive en la zona. Cuando fuimos a este espacio, fuimos sin una idea clara o preestablecida de lo que queríamos hacer. Nosotros creemos que para habitar verdaderamente el paisaje es necesario estar lo más permeable posible.
Eh, cada uno se armó de un pequeño kit, de una mochila con herramientas, con materiales para utilizar en esa expedición. Y bueno, casi de manera espontánea o sin querer, esta expedición se dividió en tres etapas. Una primera etapa donde hicimos un pequeño recorrido de manera individual para hacer un reconocimiento del territorio. Una segunda etapa donde nos reunimos para conversar en grupo sobre lo que nos ocurría en este espacio, qué elementos de este territorio nos llamaban la atención. Y entre estos elementos surgió la presencia de una roca que estaba dentro del río y sobre la cual trabajamos. Y hubo una tercera etapa donde hicimos pequeñas acciones en el lugar en torno a esta roca y decidimos extraerla del río, un poco tensionando con esta idea o con esta costumbre que tiene el humano de extraer elementos naturales de su entorno original a modo de souvenir, de recuerdo. Y bueno, posteriormente trasladamos esta roca a la ciudad de Córdoba y tuvimos la posibilidad de exponerla, de exhibirla en el marco de una muestra colectiva que se dio en Espacio 220, Cultura Contemporánea. Allí hicimos una instalación donde la colocamos sobre unas telas rojas, como pueden ver en las imágenes, las mismas telas que nos ayudaron a extraerla del río, y la colocamos junto a un rociador que permitía al espectador humedecerla, hidratarla, y acompañada de esta gran pregunta que es cómo mantener viva una roca, que un poco alude a la idea de mantener vivo algo que no está en su entorno natural. Al mismo tiempo hicimos una pequeña activación que implicó pequeñas rocas adheridas a mensajes con la instrucción de dejar o de devolver estas rocas a un entorno natural. Actualmente esta roca sigue con nosotros, seguimos trabajando con ella, pero la idea es que una vez que este trabajo finalice, podamos devolverla a su entorno natural. Nuestros proyectos inician con la deriva, pero terminan necesariamente con la reflexión colectiva y con la activación comunitaria. Para nosotros es muy importante ese intercambio, ese diálogo, esa reflexión con otros, con espectadores, con colegas, amigues, con artistas, con colegas de otras disciplinas. Nuestra segunda expedición se dio en el marco de la Segunda Bienal Internacional de Río Negro, en la ciudad de Valcheta. Esto ocurrió hace muy poquito, es una experiencia que todavía está muy fresca y de la cual todavía seguimos decantando y bajando información. Y bueno, a continuación nuestro compañero Mariano va a contar cómo fue esta expedición, lo que implicó y cómo fue el intercambio también con la comunidad de Valcheta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mariano Becci. ¿Me pueden escuchar? ¿Se escucha? Sí, Mariano, yo te escucho. Se te escucha perfecto. Tenés estos últimos 3 Bien. minutos todos para vos. Bien, bueno, gracias. Bueno, como dijo mi compañera Carmen, nuestro último proyecto fue muy reciente y fue en Río Negro, la Bienal que se hizo en la localidad de Valcheta, un pueblo fantástico. Bueno, lo que tenía esta Bienal de característicos no solo era el gran formato, sino también la comunicación con el pueblo, digamos. Nosotros hicimos, nuestro proyecto eran 40 banderas de color rojo que eran surgidas del proyecto anterior y surgió todo por el lado de una caminata con 40 personas atravesando el paisaje como un paisaje en movimiento, perdón, como un paisaje en movimiento que finalizó con un land art instalado en el bosque petrificado
que hay en esa ciudad. Bien, como decía, una de las características de esta Bienal era la interacción con la comunidad, que era el artista ir hacia la comunidad, porque la comunidad no estaba muy habituada a recibir visitantes, entonces se armó como un ecosistema muy increíble y bueno, y finalmente la gente fue participando de a poco. Muchos proyectos se trataban de el estilo de vida de las personas. En nuestro caso, bueno, fue la caminata con estas 40 banderas que tenían símbolos también de una forma de integrar a la comunidad. Bueno, buscamos buscamos símbolos que atravesaran la historia del pueblo, Valcheta, y finalmente a través del escudo conseguimos sacar algunas imágenes que eran, por ejemplo, bien, unas flechas de aborígenes, bueno, es todo símbolo del escudo. Finalmente también una matra que es bueno, el arte del pueblo en donde trabajan todas las mujeres. Incluso nos sorprendió muchísimo que incluso niños, niñas participaban haciendo matras, y era como algo que se mantenía en el tiempo, un arte que se mantiene en el tiempo. Bien. Y finalmente un tronco simbolizando el bosque petrificado que está en pleno auge, tiene su historia muy reciente y el pueblo Valcheta está activando muchísimo para hacerlo conocido. Bien, finalmente esta caminata de 40 personas y más, porque finalmente se sumaron muchas más, terminó en una exposición Land Art, bueno, interviniendo el paisaje. Bueno, Bien. para cerrar, sé que estamos Sí. pasados apenas unos minutos, pero quisiera cerrar la presentación e invitarlos, digamos, como esto sucedió hace una semana en la localidad de Valcheta, en Río Negro, las imágenes, digamos, en relación a la propuesta que llevamos a cabo, las pueden encontrar en nuestras redes, en Instagram, que es intermitente.lab, o en nuestro sitio web, pronto también estarán colgadas, que es www.intermitente.ar. Para cerrar, digamos, un poco, digamos, esta presentación, como sintetizar, digamos, que nuestro grupo tiene como objetivo realizar diferentes expediciones que involucren, digamos, la deriva y la caminata, la expedición como una metodología de abordaje artístico al territorio. La de Valcheta, digamos, en el marco de la Bienal, que además recibimos el tercer premio, fue una experiencia increíble y de mucho trabajo con la comunidad, con una escuela pública primaria, con quienes desarrollamos también pequeñas banderas con las infancias, un poco en consonancia con la propuesta de Site Specific que llevamos adelante. Recibimos el tercer premio, así que regresamos a Córdoba muy contentos, y tenemos planificado en el marco del equipo de investigación que también habitamos, realizar una tercera expedición a la Gran Reserva Natural San Martín que tiene la ciudad de Córdoba, con este equipo, digamos, que está integrado por diferentes estudiantes, egresades de la Escuela Figueroa Alcorta de la Universidad Provincial de Córdoba, de la Facultad de Arte y Diseño. Excelente, Eh, Nahuel. Sí, ya muchísimas tenemos que ir cerrando, gracias, sí. muchísimas gracias por su tiempo, un placer. Gracias, Nahuel, gracias, Carmen, gracias, Mariano. Muy interesante el entramado del proyecto, bueno, cómo se fue diversificando y trasladando. Ojalá siga cosechando muchos premios. Y ahora le vamos a dar la bienvenida a Mauricio Panela, ¿verdad? Hola, Mauricio. Vamos Hola creo que hay una o Mauricio. dos, unas dos En preguntas breve te quedaron. habilitamos la cámara. Ah, surgieron algunas preguntas, las vamos a dejar para el final, está perfecto. Y ahora vamos a habilitar a Mauricio. Muy interesante las dos presentaciones hasta ahora. Hola, hola, un gusto estar con ustedes.
Hola Mauricio, perfecto. Hola, un gusto. Pues una alegría estar aquí con gente de todas las partes acá de Latinoamérica. Yo soy Mauricio Panela, hablo acá desde Natal, la capital del estado del Río Grande del Norte, acá en la costa noroeste de Brasil. Am, Hoy voy a estar acá compartiendo con ustedes una experiencia de un proyecto que se llama Cartografía de los Sentidos, que dio movimiento a la creación de un museo digital que es el MUMA, Museo de la Memoria Afectiva. Voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver un poco algunos de los resultados que hemos tenido en estos casi 15 años de proyecto, ¿sí? A ver si comparto aquí la pantalla. Ustedes, por favor, Sí, te vamos avísenme. avisando si se ve bien. Sí. ¿Me ven? ¿Sí? Sí, ¿Ven la pantalla? se ve Bueno, perfecto. vamos acá. A ver, vamos a compartir. Muy bien. El proyecto, entonces, que hemos empezado en la ciudad de Natal en el año de 2010. Para que llegamos a estos resultados, imagínense que fue necesario 15 años de espera, Ya. porque en el año 1994 he tenido la oportunidad de vivir por algunos meses en México, ocasión que el ejército zapatista inició la revolución en el estado de Chiapas, y yo estaba en esta ocasión en México, pues haciendo un viaje a trabajo y de investigación. He ido a la región norte de México, San Luis Potosí. Yo soy antropólogo y artista. Mi graduación es en antropología y sociología, pero mi maestría y mi doctorado es en arte. Entonces, desde entonces que estoy desarrollando productos, producciones que vinculen los distintos lenguajes de arte para invitar al público a pensar sus relaciones con el mundo. Entonces, en la ocasión que yo estaba en México, he tenido una experiencia muy interesante con los indígenas huicholes que viven en el estado de en Guadalajara, pero hacen rituales en el estado de San Luis Potosí, tomando el jicuri, que es un cactus alucinógeno, ¿no? Y he tenido una experiencia muy interesante con este pueblo, y en esta experiencia me llevó a tener una visión donde mi cuerpo salía de la tierra y veía el mundo desde arriba. La pregunta que el universo me hacía era: ¿cuáles son tus vínculos? Si acaso tú te mueres hoy, ¿cuáles son tus vínculos que te hacen regresar a la tierra y luchar para cambiar tu lugar? Entonces miré hacia abajo, encontré algunos puntos de afecto, vínculos muy fuertes con familia, amigos y principalmente un vínculo con el territorio natural de nuestro planeta. Pero cómo puedo llevar a la gente a tener una experiencia como esta? Yo no podría cargar en la mano el público para ir al desierto de San Luis Potosí, pero el arte sí nos posibilita crear producciones que invitan al público a vivir algo que se asemeja a la experiencia. Entonces, en el año de 2010, con fotos aéreas de la ciudad de Natal, he creado un mapa gigante de toda la ciudad de Natal. Esta imagen acá, un mapa de 365 metros cuadrados con una escala de 1 por 2500, donde todas las personas podrían encontrar su hogar con esta escala. Todas las personas podrían encontrar el techo, el tejado de su casa con esta escala. El vínculo fue tan tremendo que todas las personas querían encontrar su techo, encontrar su lugar. La experiencia fue tan exitosa que nos hemos dado cuenta que era una experiencia transgeneracional. Acá ustedes pueden ver un abuelo, un papá y los niños, 3 generaciones en modo de gateo, mirando su lugar, el abuelo hablando sobre sus experiencias y memorias de su territorio. ¿Cuáles son las historias que perpasan de un abuelo, para un padre y para los niños? ¿Cómo estos vínculos transgeneracionales se vinculan a una experiencia tan lúdica, sencilla e interactiva de caminar sobre el mapa? Hemos percibido en esta inicial exposición, que había sido pensada para 15 días, intentar hacer con que todas las generaciones pudieran tener una experiencia de vínculo con la ciudad de Natal.
La experiencia que era prevista para 15 días, seguimos trabajando hasta hoy, casi 15 años. Hemos transformado la experiencia en un proyecto de extensión en la Universidad Federal del Estado del Río Grande del Norte y empezamos a trabajar en un formato de donde la estación hacía visitas de escuelas, centros, para invitar al pueblo, a la gente, a verse a sí mismo y conocer los desafíos que la ciudad de Natal vive. A cada lugar que visitábamos, invitábamos profesores de arte, geografía, historia y portugués para llevar a sus alumnos a entrar en este mapa y sentir la experiencia, esta experiencia que es macroscópica, porque invita a percibir el mundo en su totalidad, pero que al mismo tiempo invita a cada cual a encontrar su lugar. Y es esta experiencia que nos interesa. Imagínense que cuando hicimos el mapa, nuestra intención era promover reflexiones sobre los impactos en la naturaleza, pensar el transporte público, pero las personas lo que querían era encontrar su casa, encontrar su techo. En primer momento nosotros pensábamos, mira cómo las personas son egoístas. Tenemos acá toda la ciudad y cada cual quiere encontrar su lugar. Pero de hecho es esto. La revolución, los cambios empiezan desde uno mismo. Entonces, en el año 2012, el Ministerio de la Ciencia nos invitó a participar del encuentro Rio +20, que ocurrió en 2012, y hicimos el mapa gigante del centro histórico de la ciudad de Río de Janeiro. Acá ya empezamos a trabajar desde una perspectiva de la educación patrimonial, llevando algunas actividades para que el pueblo pudiera encontrar marcos importantes de la ciudad. Fíjense que en esta imagen acá, cómo los niños de la escuela juegan con la instalación. Esta interacción divertida invita a conocer el mundo, a cuestionar lo que el mundo promueve y cuáles son los problemas del mundo. Entre los años 2012 y 2016, yo hice una tesis doctoral en la Universidad de Granada, España, sobre la poética del habitar. Esta experiencia, pues, resultó en algunos artículos científicos y también algunas otras obras interactivas que hemos creado sobre el mapa gigante, como un espectáculo que se llama Ciudad Vestida, un espectáculo de danza contemporáneo, donde invité a una danzarina que danza la danza Butô, que tenía su cuerpo pintado de blanco y donde proyectábamos imágenes videográficas y fotográficas sobre el cuerpo de la danzarina. En esta ocasión, también el Departamento de Arquitectura y Urbanismo de esta universidad me invita para crear un grupo de investigación sobre arte y ciudad, donde hemos desarrollado una serie de actividades como esta acá, que fueron las videocartas de la ciudad, donde llevamos el mapa gigante y invitamos a las personas a encontrar una única historia suya en la ciudad. En forma de carta postal, cada cual escribió una carta que transformamos en una videocarta. Bueno, a partir del año 2016 ya habíamos tenido 6 años de experiencia y percibimos que las personas querían que nosotros tomáramos algunos temas como principios activos para reflexionar junto con la gente. La primera cosa que hicimos fue pensar el planeamiento urbano junto con las escuelas. Hicimos una formación de más de 70 profesores de la red municipal para que ellas, profesoras y profesores, pudieran pensar su relación con el vínculo entre la escuela y su lugar. También hemos creado actividades para el público infanto-juvenil, como mapas mentales, donde el pueblo podría crear textos, dibujos y hacer una exposición con nosotros también. Acá abajo, ustedes están viendo, fue un inicio de una actividad. Hola, Mauricio, a nosotros se nos congeló la imagen, a todo el mundo se nos congeló, ¿verdad? Vamos a ir, mientras solucionamos el tema, leer una de las preguntas que surgieron. Muy interesante proyecto. A ver, esperamos un segundo si Sí,
Mauricio se puede volver A conectar. a conectar. Ya venía haciendo amagues la conexión. Lo perdimos. Ahí sí. Lo perdimos a Mauricio. Una lástima. Estaba súper interesante el proyecto. Qué lástima. Compartimos una de las preguntas. Dale. Pregunta para Vali sobre la pedagogía de la pregunta. ¿Cuáles fueron las preguntas de las niñas y los niños sobre lo que observaron e hicieron? Vali, puedes habilitar el micrófono. ¿Sí? ¿Puede? ¿O lo habilitamos Ahí nosotros? está, ahí va. Dale, Vali. Bueno, ¿Me escuchan? Ah, sí. llegó. Estábamos Ah, aprovechando, Mauricio, mientras te recuperábamos, sí. a contestar una pregunta que le hicieron a Vali. Justo la estaba contestando. Démosle el pie, así ya volvés con tu Ah, impresionante muy bien, proyecto. muy bien, Pero mientras, Vali, muy dale, bien. contestá, sí. Perfecto, perfecto, ¿Querés que siga y después contestamos? Digo, porque está. Bueno, como quieras, sí. perfecto. Parece Yo que. porque como habías empezado para cerrarla, pero dale, Mauricio, nomás entonces. Bueno, entonces siguiendo, en 2017 hemos tenido acá una crisis de los presidios y en Natal hubo una crisis muy fea, la acción de los fútbol, estado de crisis terrible con el M- ejército tomando las Está muy Mauricio, intermitente, Mauricio. te escuchamos muy mal. ¿Podés apagar la cámara para ver si eso hace que Ah, por lo menos te escuchemos? a ver, ahora, ¿escuchan? ¿Me escuchan? a ver Intentá si. seguir un ¿Sí? poquito y vemos cómo sigue. A ver, entonces en el año 2017 resolvemos un laboratorio de grafía de la violencia. Entonces, las calles de la ciudad natal estaban tomadas con sacos de arena, con el ejército tomado la calle y hemos tomado la imagen de los sacos de arena de guerra para como un espacio de diálogo, invitando al público a pensar la cartografía de la violencia sobre la ciudad natal. Acá fue una experiencia, damos los niños jóvenes a discutir y comprender cuáles son los desarrollos, problemas que en su lugar viven. Hemos hecho actividad con profesores que no podían trabajar en esta ocasión porque los líderes de las facciones llamaban a las escuelas para decir que no tuvieran clases porque iba a haber balazos, que esos deprimidos. Entonces, hemos hecho una actividad de formación con profesores para despertar otra vez el deseo de... y acá una otra de mujeres para llevar zapatos rojos y en lugares donde han sufrido ataques, zapatos rojos. Se nos corta, Bueno, Mauricio. Sí, una lástima. después de 8 años, llevando el mapa gigante hacia... ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me Se escuchan? entrecorta. Sí, estamos tratando. Sí, sin la cámara mejoró, pero se ve que la presentación tiene su peso y compite. Sin la presentación, pero las imágenes son muy interesantes. Pues mira, entonces, después Si quieres pasar las imágenes y del año después cortamos la 2000, después presentación. de 8 años, pues, ajá, Sí, las ¿no me dos situaciones al escuchan? mismo tiempo. ¿Escuchan No, o no, no, no? no se escucha. No, por eso te Y decía, si querés pasar un par de imágenes, cortás la presentación y hablas vos para ver, para que no te compita la presentación. Ah, pues tiene videos también. Sí, la podríamos pasar nosotros.
pero también estamos en tiempo. Bueno, pasamos las imágenes y ahora hacemos un cierre de eso. Vamos a ver, si ahora sin compartir la presentación me escuchan y me ven, ¿sí? Mejor. Pues fíjense, Sí, cualquier cosa, entonces esta ahora ponemos el link. presentación, Sí, perdóname. ajá, Sí, cualquier cosa compartimos el link, pues la verdad que la presentación es súper interesante. Compartimos el link y hace como el cierre de lo que vimos y continuamos. ajá, Pero muy interesante, muy pues interesante. bueno, para terminar aquí la presentación, es un proyecto entonces ya con casi 15 años que estamos llevando para muchas regiones de Brasil, la ciudad, y en los últimos años la propuesta tomó una dimensión muy grande, donde empezamos a trabajar también sobre un formato de conversaciones sobre la ciudad, invitando gestores públicos, gestores de la educación, de salud, de urbanistas, de educación, para pensar los problemas de la ciudad en conjunto con los colectivos. O sea, estar sobre la ciudad es una oportunidad hoy para nosotros para reflexionar desde esta perspectiva macroscópica, pensar problemas microscópicos junto con gestores públicos de las ciudades, porque hemos llegado a la conclusión que el arte, además de ser un provocador, una herramienta que provoca a la reflexión, tiene total condición de invitar y hacer una reunión intersectorial, invitando incluso políticos, gestores, lideranzas comunitarias para pensar los problemas y los desafíos que nuestros territorios viven. Fíjense que entonces en este año de 2015, de 2024 hemos inaugurado nuestra última exposición en la playa de Pipa. Los argentinos les encanta la playa de Pipa, a lo mejor Ujú. muchos de ustedes ya han visitado. Y en nuestra última etapa de la cartografía de los sentidos está ahora mismo en Pipa. Hemos hecho el mapa gigante del distrito de Cibao do Sul y hemos inaugurado con la gobernadora del estado del Río Grande del Norte en el día 5 de junio, con concejales de Pero, ay, educación, urbanismo, educación, sustentabilidad, para pensar junto con la comunidad los desafíos de un municipio que tiene la mitad de su territorio con caña de azúcar. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, desde el arte, pensar por esta herramienta, por esta instalación artística basada en fotografías, poder pensar el pasado, estar pisando en este presente y pensar los desafíos y el rumbo que deseamos para el futuro? No solo entre nosotros, colectivos de artistas, personas sensibles, pero de hecho invitar a los políticos, gestores, lideranzas comunitarias para pensar con los pies en el suelo lo que deseamos para nuestros territorios. excelente, Mauricio. Excelente, muchísimas gracias. Vamos a compartir después el link para el resto de la gente. Más allá de lo entrecortado, fue muy, muy, muy interesante. Tremendo proyecto. Ahora le damos la bienvenida a Janaína Melo. ¿Lo dije bien? Lo dije bien. Muy bien. Sí, lo dije bien, Diego. Gracias, gracias. Voy a compartir mi pantalla, Compartimos presente. la presentación. ¿Lo ve? Se ve perfecto. Sí. Bien. Gracias a todos de la escuela de Malva Pinacoteca. Es un placer estar acá nesses dias, nesta comunidade de aprendizaje que se ha construído en el encuentro. Estoy muy contenta de tantos encuentros incríveis que têm ocorrido nestes dias. Graças a todos. Bom, meu nome é Janaína Melo, sou coordenadora del educativo do projeto Arte nas Estações, um projeto que se ocorreu em 2023, 2024 e tende a ocorrer nos próximos anos, ojalá. Y mi presentación se llama Arte en las Estaciones, atravesamientos entre arte, cultura y comunidad. Voy a hablar una lengua en tránsito entre portuñol y español, castellano, este espacio que nos permite en Latinoamérica. Bueno,
Este es un proyecto de exposiciones itinerantes que se construyó a partir de un conjunto de obras do acervo do Museu Internacional de Arte na IFE, um museu que existiu em la ciudad do Rio de Janeiro entre 1995 e 2016 e que cerrou suas portas nesse ano. É um museu muito interessante. Acá vemos a imagem do espaço e de uma pintura que de los artistas que construyó lo acervo ha hecho del museo. El museo está exactamente abajo del Corcovado, donde se tiene el Cristo Redentor, que es un ícono de la ciudad de Rio de Janeiro. Y es un museo que tenía un acervo de más de 6.000 obras de artistas auto-intitulados o populares o artistas naivos, o sea, artistas que no habían practicado por una formación académica en la universidad, pero hoy construían su modo de ser acerca del mundo a partir de sus pinturas, de sus fusiones, de sus intereses. Este conjunto de exposiciones ocurrió en Ciudad del Brasil, que no están normalmente en un circuito artístico más badalado del país. Y fueron en 2022-23 en la ciudad de Conselheiro Lafayette, Ouro Preto y Congonhas, que están en el estado de Minas Gerais. Y ahora está ocurriendo en Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O conceito gerador do projeto é pedagógico, é constituir um ambiente favorável para que haja acá no projeto uma construção de práticas de aprendizagem, de práticas artísticas, culturais, que as pessoas que habitam nessa cidade podem promover em diálogo, em relações com os temas da exposição e também com os temas que los trazem os artistas em suas pinturas. Estos son los espacios donde ocurrió la exposición en 2023, Museu de Congonhas, que es Patrimonio de la Humanidad en Minas Gerais, de Barroco Mineiro, Ouro Preto, que es también Patrimonio de la Humanidad, y Conselheiro Lafayette, que tenía un museu ferroviario dentro de uma estação de trem. E agora, em 2024, está ocorrendo no Centro Cultural, em la ciudad de Campo Grande. O conceito principal da exposição tem dois atravessamentos muito importantes, porque trabalha com o conjunto de obras do acervo de arte popular e também trabalha com a ideia de la cultura popular, da musicalidade popular. E tiene, Janaina, perdón, Janaina, ¿querés ir ¿sí? pasando las imágenes? Está pasando, ¿no? Ah, no, no lo estamos viendo. Quedó en la ¿No? carátula. No, quedó en la carátula. ¿No está pasando? No. Oh, Y nos están avisando que, vou no, que solo se ve la stop the sharing carátula. e vou compartilhar novamente. Dale. Compartilhar. Cuántas cosas de la pandemia me hace acordar esto, ¿no? Muchos recuerdos de la pandemia. Si querés, Sharing. Janaína, para E agora? compartir. A ver, ¿Está? prueba ahora. Ahora ¿No? sí. Sí, Ahí sí. va. Perfecto. Bien, bien. Perdón, siga. Un momento que voy a colocar en presentación acá. Bien, esta es la imagen del museo y la pintura que le ha dicho que representa la edificación que está al pé del Corcovado en Rio de Janeiro. Y acá están los espacios donde ocurrió en 2023, Museu de Congonhas, Ouro Preto, no Paço da Misericórdia e em Conselheiro Lafayette em um museu ferroviário que é uma estação. E agora Janaína está... ¿Sí? volvió a la una, voltó a la una. Oh, meu Deus. Não está passando? Não sei o No. que passa. Bien, e acá, passa ou não? Sim? Sí. Então vamos deixar assim. Ahí sí. Bien. E agora está ocorrendo no Centro Cultural em Campo Grande. São territórios que não estão no circuito tradicional de arte e arte contemporânea, e são interessantes porque se constroem as relações com as comunidades locais. Bien, o conceito curatorial do projeto tem, então, como dizia, dois atravessamentos importantes. Trabalha com o acervo de arte Ahí sí. popular e também trabalha com um gênero musical que é o mais Perfecto. escuchado em Brasil, que é o sertanejo.
más específicamente con la sofrencia y el femigenejo, que tiene ícones de la cultura como Marília Mendonça, una cantora extraordinaria que sofreu um acidente em 2021 e faleceu muito precocemente. E acá temos uma imagem de Belo Horizonte, da cidade de onde eu hablo neste momento, de um show de Marília Mendonça que atrai milhões de pessoas. E a ideia do projeto da concepção curatorial é atravessar, então, o diálogo daquilo que se chama arte popular com a música popular. E lo hace a partir de la impregnación en la propia concepción curatorial, donde atraviesa las pinturas y los trechos de las músicas, y también con la oferta de imagen de un QR code, donde se puede tener acceso a un playlist de musicalidades que se relacionan con esos espacios. Pues bien, lo conjunto de exposiciones son tres. La primera se llama Sofrência, que habla sobre el amor y tiene la musicalidad de Marília Mendonça, un eje estructurante, y todas las imágenes son acerca de afecto, del amor, del encuentro. La segunda exposición se habla de las críticas y disputas sociales, los epistemicidios, la esclavitud y toda la mortalidad que la policía hace en Brasil. Y eso se trata las dimensiones de los conflictos en campo y en la ciudad. Y la tercera exposición que está ocurriendo, que constituye los ciclos, se llama Entre o Céu e a Terra, está ocurriendo ahora en Campo Grande, y trata de las dimensiones del sagrado. Acá tenemos, Diego, una imagen de Iemanjá, que también se llama Janaína, como decía anteriormente a usted. Bueno, o projeto educativo, então, hace todas as relações que um projeto faz, visitas educativas, formação com professores e práticas culturais. Pero acá temos uma estratégia que é muito importante, que não construímos nenhuma dessas relações sem um diálogo estreito com as comunidades e as cenas locais. Por isso, compreendemos que o projeto educativo constitui uma ambiente favorável para que as coisas aconteçam e que as pessoas sejam invitadas a produzir procesos de formação e de aprendizagem conjuntamente. Para isso, acá temos alguns exemplos que vou compartilhar muito rapidamente. Por exemplo, a formação de professores que Dona Marise, que é uma pessoa muito importante na cidade de Ouro Preto, é uma mestra do sagrado, rezadeira, benzedeira, que tem todas as tradições culturais e que ha hecho uma formação para professores a partir dos saberes de las ervas, de la botánica, dos saberes sagrados que las ervas tienen. Acá temos uma outra formação de professores que le dá Letícia Arabelo, que é uma costureira e figurinista e também uma mulher vinculada às religiões de matrizes africanas e que recebe os maestros na exposição e platica com eles, fazendo pontuações na exposição das relações de sagrado de religião de matrizes africanas e propõe fazer uma oficina de bonecas abayomi, que é uma tradição africana trazida para o Brasil. Compartilhe isto com os maestros para pensar as infâncias e as relações com a exposição. É muito interessante porque os maestros que han hecho a formação com Jéssica e com a equipe do educativo agora estão levando seus alunos, as classes, a ser visitas à exposição. Esta é uma oficina que ocorreu em Ouro Preto, construída em parceria com um centro de atenção psicossocial, que tinha a proposta de receber durante 2 meses, uma vez por semana, as pessoas que convivem nesse centro, para ver a exposição, falar sobre memória e construir conjuntamente esses 2 mantos. E lo hicieron haciendo, obviamente, uma relação com um artista muito importante em Brasília, chamado Arthur Bispo do Rosário, que tem a ideia de um manto como uma de suas estratégias de relações, e lo hicieron, teceram juntos este manto para construir a memória, as histórias e as referências enquanto coletivo de seu trabalho também junto ao Centro Cultural. E ao final do processo, não só vestiram os mantos, como também fizeram um book de fotografias, de retratos, de miradas das pessoas que aí construíram
construído juntos esses processos de los mantos. Acá temos também a possibilidade das exposições receberem os artistas e produtores locais em diálogos com as mostras. Este é grupo de crianças que tem bloco de carnaval só da infância e que em uma abertura de exposição nos brindaram com a possibilidade de percorrer a exposição com o bloco tocando seus tambores e fazendo sua festa. E da mesma forma que as crianças lo hicieron em Ouro Preto, acá temos a Guarda de Congo Marujo Nossa Senhora do Rosário, que é uma estratégia muito interessante porque hace o trabalho, a presença da comunidade afro-brasileira e principalmente do povo banto, que é habitado em Minas Gerais e que tem essa tradição de religiosidade católica com seus tambores e que numa certa medida, resacralizaram, não sei se tem essa palavra em espanhol, em castelhano, as imagens que tinham em la pared. E da mesma forma que lo hicieron, la Guarda de Congo, que ele visitou, tocando seus tambores e seus cantos, lo hicieron também Letícia Afonso e Kedson Ferreira, que são de uma comunidade quilombola, também de Ouro Preto, e que nos brindaram com a exposição, trazendo seus cantos bisungos, que são cantos hechos às pessoas que faleceram, que morreram, e reintroduziram a sacralidade nas obras de Odorestes Ricardo Osias, um dos artistas principais que estrutura a exposição. Então, tem esse trânsito entre sagrado e a presença física e real daquilo que também está discutido e praticado por os artistas nas pinturas. Se lo hacemos na perspectiva das tradições, lo hacemos também na perspectiva das outras práticas contemporâneas. Por exemplo, agora em Campo Grande, tivemos a exposição Sofrência e a exposição se tornou uma ambiência favorável a práticas do corpo, da dança e da performance. Muitas dessas práticas se dão em relação da comunidade. Por exemplo, grupo, a Semana da Dança que tem na cidade, tomou o espaço expositivo para fazer suas performances em dança. Um festival que tem na cidade tomou o ambiente da exposição para ser uma oficina de baile black, de passinho, que é uma música também muito forte em Brasil. Outro exemplo é a oficina de samba e gafieira, que a nossa educadora Assis ha proposto no espaço, fazendo uma relação direta com obras que trazem esse trabalho também na prática de dança. Os diálogos se constituem também em rodas de conversas e em práticas de formação, como, por exemplo, nesta visita temática, onde as educadoras, junto com o coletivo de mulheres, e mulheres de todas, da diversidade, o que seja ser mulher, em sua identidade de gênero, discutiram a partir dos trabalhos de Dalvan, que se chama Clube das Mulheres, e de Gerson, que se chama Mulheres do Mangue, a possibilidade de prazer, de gozo, de amor para as mulheres, levando também para essa conversa elementos que têm a ver com o prazer sexual de las mulheres. E, por fim, para concluir minha participação, queria trazer uma experiência que a mim me encanta, porque se deu em Conselheiro Lafayette, que é uma cidade acá de Minas Gerais, de onde eu hablo agora, e que durante todo o processo que o Museu Ferroviário recebeu o conjunto de exposições, artista local chamado Elcio Queiroz praticou oficinas de pintura. Por quê? É uma exposição de artistas populares, de artistas que pintavam por seu desejo de pintar, por seu impulso de pintar, e hacíamos, portanto, o convite com a oficina de pintura que as pessoas da cidade também lo hicessem, assim como os artistas que viessem a pintar com nós. E ao longo de todo o tempo, fizeram oficinas de pintura, pintando aquilo que lhes chamava a atenção. Então, visitavam a exposição, conheciam os artistas, falavam de práticas de pintura, e construíam suas próprias obras, como estão aqui. E, ao final do processo, tínhamos um conjunto de 72
duas obras produzidas por pessoas que nunca haviam pintado, que nunca haviam se encontrado com essas plásticas. E o que hicimos nós outros do projeto? Mantivemos toda a estrutura da expografia da exposição no espaço e hicimos todas as plásticas com convite, com release, com práticas de divulgação para receber expografia, para receber o conjunto de obras que foram produzidas pelas pessoas da própria comunidade e da cidade. E esta exposição, esta é a última, penúltima imagem, essa exposição permanece no espaço, porque é uma cidade muito pequena, esse museu não tinha uma introdução muito efetiva no corpo cultural da cidade. E lá, o conjunto de exposição com as práticas que ocorreram acabaram trazendo as pessoas para estar aqui. E hasta hoje é um espaço que tem práticas de visitas educativas, de oficinas, de ações culturais que continuam a ocorrer mesmo depois de um ano. Bem, esse não é um projeto que se hace solo, é um projeto que se hace com muitas pessoas. A concepção geral é de Fábio Schwartzwald, a coordenação educativa executiva é de Kigai Produções e a curadoria, que é esta estratégia extraordinária de aproximar o sertanejo da arte popular, é de Ulisses Carrilho. A coordenação educativa sou eu, com Jana Janeiro, em Minas Gerais, e a Marcos Pérez, em Campo Grande. E um conjunto de equipe extraordinária de educadoras e educadores que são os responsáveis por fazer as tessituras com as comunidades. É isso. Gracias muchísimo. Extraordinario. Respirá, Janaína, respirá. Le imprimiste una velocidad increíble. Muy buena presentación. Muchas felicitaciones por el chat. Sí. Si querés, ahí vi que tenías Instagram, página web. Si querés ahora escribirlo en el chat, así la gente lo incorpora. Excelente presentación. Le damos la bienvenida ahora a Carla Oliva. Hola, Carla. Ahí Hola, estás, ¿cómo están? Carla. Todo ¿Se escucha tuyo. bien? Se escucha perfecto. Ya, voy a proceder a compartir pantalla Dale. para que puedan ver la presentación. ¿Me confirman si se ve todo bien? Hasta ahora sí. Bueno, mi nombre es Carla Oliva Venegas, pertenezco al área educativa del Museo Artequín Viña del Mar. Es un museo para las niñeces que se centra en la educación artística y particularmente es un museo de reproducciones de obras de arte, puesto el foco está centrado en las prácticas y en la educación artística. En esta imagen se puede ver el frontis del museo y algunos de los proyectos artísticos que hemos desarrollado en el concepto del museo itinerante o museo viajero, en donde el museo sale afuera de su infraestructura física estática hacia comunidades que especialmente viven en la periferia de la ciudad de Valparaíso y en otros puntos de la región del país. Como pueden ver, aquí está Viña del Mar, es una conurbación de varias ciudades juntas en donde se centra el mayor número de la población, pero la región es muy amplia y hay muchos sectores rurales. La agricultura es un punto fundamental de nuestra región, por lo tanto, nosotros damos cabida a poder garantizar acceso y participación ciudadana hacia escuelas rurales, centros culturales y otros museos que se encuentran fuera de este núcleo urbano que en el fondo acapara también la producción artística. Ahora vamos a contar un poco de la historia del museo. Básicamente mostramos artes visuales en relación a arte latinoamericano y arte occidental, y las itinerancias comienzan de forma muy clásica con atriles, se va con reproducciones de obra, y esto sin duda acarreaba un montón de problemáticas respecto al montaje, ya que ustedes también conocen las particularidades de la escuela, los atriles volaban, y muchas veces me tocaba ir a sectores con mucha dificultad de acceso. Y lo otro que me cuestioné bastante era las temáticas que de cierta forma eran designadas curatorialmente y no existía una participación fidedigna de los niños y de las niñas, de los cuales que ellos querían ver y apreciar dentro de un espacio museográfico y museológico. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hizo? Se destructura completamente y esta caja
se transforma en un módulo museográfico. Ahí les muestro un poco donde nosotros hacemos nuestras exhibiciones, que son los gimnasios, plazas públicas, centros culturales, escuelas, patios, en la vereda, en la calle. Por lo tanto, lo que hicimos fue tomar las cajas en donde se llevaban las obras de arte, las reproducciones de las obras de arte, y se transforman en módulos museográficos. Y estos módulos museográficos tienen juegos incorporados y se centran en dos grandes temáticas: el placer de cuidar nuestro ambiente, que tiene educación ambiental, y las mujeres en el arte. ¿Cómo se obtiene esta información? A través de encuestas que se aplicaron a niños y niñas, en donde ellos expresaban cuál era su foco y su interés sobre su aprendizaje en artes visuales. Y estas encuestas, aplicadas básicamente a niños de enseñanza básica, esto quiere decir entre 7 a 12 años, y ellos dan estas orientaciones sobre, quieren conocer sobre mujeres artistas y sobre cómo cuidar el ambiente. Por lo tanto, nosotros nos enfocamos a diseñar estos módulos museográficos en relación a sus particulares intereses. También se confecciona de forma muy povera un módulo laboratorio, ya que lo que más querían era practicar las artes visuales en sus distintas disciplinas, llevando además reproducciones de obras de arte para que pudiesen tocarlas y hacer un aprendizaje sensorial, vivencial. Como pueden ver en estas imágenes, estos módulos se ubican y se arrastran a donde puedan ser instalados, otorgando un proceso museográfico didáctico más ameno y más lúdico para los niños y las niñas. Cabe señalar que en Chile existe muy poca práctica de educación artística en las escuelas. Las escuelas tienen tan solo en enseñanza básica 1 hora de artes visuales, y en enseñanza media son 2 horas. 2 horas que pueden ser lectivas en música o en artes visuales. Y lamentablemente los liceos técnicos básicamente no tienen educación artística, o sea, es un escenario educativo muy lapidario. Por lo tanto, como institución educativa nos hemos puesto un objetivo fundamental de garantizar acceso y también garantizar participación activa, tomando en consideración qué es lo que quieren aprender y cómo lo quieren aprender. Voy a pasar un poco a la propuesta de cómo llevamos a cabo estas acciones itinerantes a través de una furgoneta muy sencilla, con lluvia, con viento, y nos trasladamos a distintos puntos de la región, instalando este módulo que sencillamente se abre y queda listo. No hay un proceso de montaje que desgaste la operatividad técnica de, en este caso, mi persona, que soy quien lleva a cabo este proceso, para centrarme exclusivamente en el proceso de mediación. Aquí hay otra imagen que exhibe justamente cómo nos emplazamos en el espacio público. Esto es en un acceso peatonal en el centro de la ciudad de Viña del Mar, para que no solamente el foco sea los niños y las niñas, sino que también personas adultas, transeúntes, y que tengan en algún momento de su vida cotidiana un espacio de acceso y de expresión artística y de reflexión en torno a las artes visuales. Si voy hablando muy rápido, me dicen, por favor, si se va todo bien. ¿Todos comprenden bien? ¿Sí? Perfecto. Ya. Bueno, aparte de exponer dentro del espacio público o de las escuelas, no solamente hacemos una mera exhibición, sino que nos interesa muchísimo poder hacer actividades formativas de artes visuales. Entonces nos centramos en talleres hacia profesores de distintas asignaturas, porque consideramos que debe existir una articulación temática en lo que se exhibe y en lo que los profesores pueden aplicar dentro de las aulas, y crear una articulación educativa significativa y vivencial, tanto para los docentes, para sus familias, para los niños y las niñas y la comunidad escolar en su totalidad, inclusive las personas que habitan alrededor de las escuelas. Ahí hay otras imágenes donde nosotros podemos apreciar donde se insertan en el patio de la escuela, en las galerías de la escuela, y desarrollamos talleres de arte textil,
tomando en consideración las prácticas patrimoniales que existen en el territorio y lo que a comunidades les interesa. Y al mismo tiempo prácticas ambientales. En el carrito de itinerancia de El placer de cuidar nuestro ambiente, las obras de arte y sus reproducciones son utilizadas como un canal de comunicación para poder resolver conflictos a pequeña escala que existen en la educación ambiental. Las reproducciones de obras de arte nos enseñan lo que los artistas han vivenciado en la crisis climática desde hace muchos años, por lo tanto, son un perfecto escenario visual para comprender cómo poder hacer prácticas de salvataje en educación ambiental. Hacemos talleres de compostaje, talleres de huertas urbanas y regalamos composteras a las escuelas para que puedan ser articuladores también de prácticas ambientales que sean favorables para nuestro ambiente. Aquí está el módulo del placer de cuidar nuestro ambiente, donde aparte las obras de arte son utilizadas como para conocer la flora y fauna endémica, hablar sobre crisis climática, reflexionar en torno a cómo podemos ser protagonistas del cambio social. Y bueno, la museografía responde a poder entregar aprendizajes significativos, se insertan las prácticas de museografía y museología social y comunitaria. Aquí también nos interesa muchísimo rescatar qué les importa a los niños y las niñas a través de pequeñas cartitas que nos envían, entonces donde ellos exponen que aprendieron cosas muy interesantes y entretenidas y que lo que más desean es conocer el museo, aprender cosas nuevas, que les gusta, que ojalá sean exposiciones de autos o del fútbol, es lo que más resulta. Y también nos pueden dar sus comentarios de forma anónima sobre si les gusta o no, perdonen, mis perritas, lo que ven en el museo. Bueno, para finalizar esta presentación, vamos en aproximadamente 91.000 beneficiarios. Yo arribo al museo el año 2015 y ya este año vamos en 6.550. Ahí está mi teléfono, mi mail y mi WhatsApp por si alguien desea comunicarse conmigo. Disculpen el ruido. Todos quieren exponer ahí, todos quieren ser parte. Exponer. Y esa Todos fue quieren ser básicamente parte. mi presentación, donde me gustaría también poder recibir y nutrirme de qué les pareció esta pequeña síntesis del quehacer del museo. Me voy a silenciar ahora para evitar más ladridos. Muchas gracias, Carla. Muchísimas gracias. Bueno, ahora cerramos con María Eugenia Belén. ¿Qué pasó? Oh, se cortaron ellos. Se cortó el amigo. Lo perdimos a Diego temporalmente, ya va a volver, esperemos. Estamos acá de soporte de todas formas, pero si quieren ir arrancando por las dudas, pueden. Sí, hagamos eso. Voy compartiendo pantalla para que Dale. tengamos tiempo. Vamos a tratar de ser lo más sintéticas posibles y respetar nuestro tiempo. Nos presentamos nosotras. Uy, ¿qué pasó? ¿Ahí se ve? Sí. Perfecto. Bueno, soy María Eugenia Cordero del Museo Barda del Desierto. Vamos a compartir el proyecto Habitar un Museo en Arquitectura de la Experiencia junto a Belén Arce Arenas. Trabajamos juntas en este proyecto. Y una de las cosas que nos parece esenciales para comenzar es que nos podamos geolocalizar, ya que Barda del Desierto es un proyecto que inicia en el 2014 en el norte, Nor Patagonia, Argentina. Esto es importante nombrarlo porque cuando hablamos de la Patagonia estamos muy acostumbrados a tener un imaginario de que la Patagonia son montañas, lagos y glaciares, y nosotros en realidad iniciamos Barda del Desierto como una residencia artística que sucedía en el pueblo de Contralmirante Cordero, un pueblo de unos 3.000 habitantes, es un pueblo rural, en el norte de la Patagonia, que sería la región más esteparia. La residencia artística surgió desde el 2014 al 2019
desarrollábamos la residencia en la escuela primaria 135 durante el mes de enero, cuando la escuela estaba de vacaciones, los niños estaban de vacaciones. Invitábamos a artistas nacionales e internacionales a desarrollar sus trabajos durante ese mes, habitando la escuela, vinculados a la geografía cultural de la Nor-Patagonia. Esto lo estoy nombrando porque es importante pensar en cuál sería nuestra relación entre de imagen, de geografía de esa región, especialmente porque el norte de la Patagonia está atravesado por una obra hidráulica que se hizo, un canal de 135 kilómetros, que es lo que termina creando el valle de Río Negro y Neuquén, y se construye un valle artificial de producción frutícola por 135 kilómetros. Eso construye también una relación cultural con el territorio que le fue dando la espalda a lo que llamamos estepa norpatagónica, lo que fue también mal llamado desierto y que también provocó en su momento la conquista del desierto. Entonces, Barda del Desierto, como residencia artística, se propuso darle otra mirada a esa geografía cultural y especialmente empezar a atravesar ese canal para poder generar otra relación con la estepa patagónica. En este sentido, les voy a mostrar como ciertas imágenes para que tengan esa relación, ¿no?, entre lo que ven ese lado verde y ese lado más seco, pensando en que la Patagonia tiene 4.500 kilómetros de extensión y el valle es un pedacito muy, muy, muy pequeño, pero que determina muchísimo la geografía cultural de esta región. Darle espaldas al desierto también implica que se provoquen diferentes explotaciones que van completamente a contrapelo de la relación de relaciones sustentables sobre el territorio, como la explotación petrolera, la minería, basurales a cielo abierto, que están justamente del otro lado de ese canal. Entonces, Barda se propone también como un espacio de provocar una relación afectiva con la biodiversidad y la geografía y geología de ese lugar. En este sentido, cuando el museo estuvo la residencia funcionó del 2019 al 2014, recibimos más de 50 artistas que trabajaron específicamente sobre la geografía cultural del lugar, y eso nos permitió tener un acervo que es un acervo digital de obras, y que a partir del 2022 lo que fuimos a hacer fue ir a geolocalizar donde los artistas habían trabajado en ese lugar. Entonces las obras y la producción del museo, que lo inauguramos en el 2022, se produce a través de la unión de la relación de la geolocalización de cada una de esas obras. Para poder acceder a las obras, hay unas placas en la geolocalización del lugar donde tenés el nombre del artista, el nombre de la obra, una sinopsis, y con el código QR, con el dispositivo celular, podés acceder al videoarte, registro de performance o registros fotográficos de intervenciones de tipo site-specific que fueron hechas en ese lugar. Eso es lo que provoca también la relación arquitectónica, artística y arquitectónica del museo. El museo se inscribe dentro de las prácticas del arte contemporáneo, de tecnologías digitales y ecomuseo. Ahora le invito a Belén a que cuente un poquito más de esa relación. Silencio, sí. Y silencio, no sé cómo. Bueno, no importa. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien, Belén. Bueno, entonces, un poco continuando lo que estaba proponiendo María Eugenia, cuando hablamos del museo como un territorio, queremos decir que estamos habitando las bardas, y en ese sentido el museo se propone como un espacio que nos invita a aprender y a aprendernos desde la experiencia sensible, ya que lo que implica habitarlo y construirse desde ese mapa de las bardas es comprender el cuerpo como una proyección en un contexto territorial específico. En ese sentido, el museo lo que propone es un gesto crítico
a lo que comprendemos como lo que sería la educación o el museo, el visitar un museo, la experiencia de visitar un museo más clásica o moderna, si queremos. Lo que nosotras estamos proponiendo en esta ponencia entonces es el museo como un ejercicio poético del andar en el que se despliegan modos de conocer desde lo corpóreo, desde una subjetividad sensible en la que lo que compondría la obra sería la experiencia del artista, la experiencia de habitar el museo de quienes lo visitan en un territorio de arenas que son arenas mutables, una vegetación, el viento, los aromas, donde el cuerpo va también adquiriendo una dimensión que es fundamental para tener la relación con las obras. Por eso, de alguna manera, lo que planteamos es que el artista, las personas que visitan el museo y el paisaje co-crean la obra y la experiencia como una cartografía del entorno en la que lo que se sostiene es un nuevo, y lo que se construye es un nuevo modo de habitar, un nuevo modo de decir, un nuevo modo de hacer, de oler, de oír y de olfatear el arte. Por eso lo que proponemos es esto, que se conforma y se configura entonces un lenguaje corpóreo anclado en una experiencia de co-conformación de cuerpo y territorio, despojándonos de los cánones de lo que sería un arte transmisible o transportable, y de esta manera también planteando procesos de arte-educación que no tienen que ver con transmitir conocimiento a seres que necesitan saber, sino que ir co-creando un mundo posible donde el arte funciona como una mediación poética. En este sentido, creemos que el ejercicio poético que propone Museo Barda del Desierto se inscribe en lo que entendemos como arquitecturas difusas, en las cuales se difumina la idea de una institución que contenga paredes y como un espacio concreto en el cual el cuerpo también se vería limitado, desplazando en el encuentro estético-poético la idea de un sujeto cognosciente tal como lo concebimos en la modernidad. Bueno, ahora sigo yo con esta parte. Les fui mostrando algunas imágenes también del acervo del museo, que está dividido en 3 salas, especialmente para que podamos provocar un espacio un poco más transitable, pensando que el museo ocupa 70 hectáreas a cielo abierto, y dividirlo en 3 circuitos, salas, permite que los visitantes y los encuentros artes educativos puedan hacerlo más palatable, digamos. En este sentido también, Barda del Desierto como museo continuó con los ejercicios arte educativos que iniciamos en la residencia artística, ya que habitábamos una escuela. El vínculo arte-educación siempre fue muy importante, y vamos a nombrar solamente 3 prácticas, que es la de prácticas de intercambio y formación, que es un encuentro para docentes y arte educadores de la región para poder provocar diferentes discusiones sobre lo que implicaría enseñar arte y lo que implica también hacer arte hoy. El otro proyecto arte educativo que tenemos está más vinculado con las infancias, que se llama Latitud Longitud. Es un proyecto que lo desarrollamos para las niñas y los niños de la escuela de mountain bike del pueblo, porque especialmente el circuito de mountain bike está emplazado en el territorio del museo. Entonces desarrollamos un ejercicio de 7 postas para hacer una interpretación, no solamente que sigan andando en bicicleta sin mirar el territorio, sino que puedan tener diferentes postas para hacer una interpretación del territorio, pero también con algunos ejercicios que están vinculados con las obras del museo. Es una forma de hacer una introducción a ese tipo de recorrido de museo. Y por último, presentamos lo que sería visita guiada. El museo es una escuela, que se dio en el marco de la introducción de la obra de Luis Katzmitzer, El museo es una escuela, que la desarrollamos a través de realidad aumentada. Y la visita guiada también es
es un circuito de postas que te va llevando a hacer el recorrido del museo con algunas preguntas y ejercicios que nos hacen pensar lo que sería el introducirse en ese museo o cómo funciona un museo, cómo funciona una práctica artística y la relación entre arte, museo y territorio. Bueno, fuimos lo más escuetas posibles. No, increíble, Muchas gracias. increíble. Bueno, ¿querés cerrar presentación? Así nos vemos Y un disculpame. poco las caras. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, les cuento que tenemos que cerrar esta mesa ya que en lo inmediato va a comenzar otra. Les vamos a pasar las preguntas a los expositores para que puedan seguir abriendo cuestionamientos. La verdad que fue una jornada increíble, ¿sí? Superó la expectativa, no solo las presentaciones, sino los Sí. proyectos. La mesa fue grabada, así que en breve se va a publicar, no se va a perder nada de todo lo que fuimos charlando. Y nada más, quiero agradecer a Carolina Jerez en la parte de la gestión, a Agustín Moyano en la parte técnica, a Max Pérez Falic por la organización. Muchísimas gracias a los expositores y a toda la gente que participó. Muchísimas gracias. Nos vemos la Gracias. próxima, continúa la siguiente mesa. Muchas Gracias, gracias. gracias, Chao. gracias, Adiós. gracias, Me encanta la puertita esa de gracias. salir. Salir. Denme un segundo que no encuentro salir. Ahí está la puertita. Chao.